Hola chicos, vamos a empezar al principio del capítulo 12 en la página 209 y lo que acaba de pasar al final del capítulo 11 es que Alex y Nadia habían llegado al ojo del mundo donde viven la gente de la neblina y todos ahí estaban preparándose para la fiesta. Y bueno, de ahí empezamos, rito de iniciación. La fiesta comenzó por la tarde y duró la noche entera. Los indios, pintados de pies a cabeza, cantaron, bailaron y comieron hasta hartarse. Era una descortesía and a rudeness que un invitado rechazara would deny el ofrecimiento de comida o bebida. De manera que Alex y Nadia, imitando a los demás, se llenaron la panza, they filled their bellies, hasta sufrir arcadas. Esos son like gags, gagging, lo cual se consideraba una muestra de muy buenos modales. Los niños corrían con grandes mariposas y escarabajos fosforescentes, with phosphorescent beetles, atados con largos cabellos. Las mujeres adornadas con luciérnagas with fireflies, orquídeas, orchids y plumas en las orejas y palillos atravesados en los labios, comenzaron la fiesta dividiéndose en dos bandos que se enfrentaban cantando en una amistosa competencia. Luego invitaron a los hombres a danzar, inspiradas en los movimientos de los animales cuando se emparejan en la estación de las lluvias. So, primero fueron las mujeres para danzar para cantar y danzar, y después los hombres estaban bailando pretendiendo ser como animales, y dice cuando se emparejan en la estación de la lluvia, so when they pair up during the rainy season. So estaban como imitándolos. Finalmente los hombres se lucieron, they showed off solos. Primero girando en una rueda imitando monos, jaguares y caimanes. Enseguida hicieron una demostración de fuerza y destreza, skill, blandiendo sus armas y dando saltos ornamentales. A Nadia y a Alex les daba vuelta la cabeza. Their heads were spinning. Estaban mareados, dizzy por el espectáculo. El tam-tam de los tambores, los cánticos, los gritos, los ruidos de la selva a su alrededor. Mocarita, el jefe, había sido colocado, he had been placed, en el centro de la aldea, donde recibía los saludos ceremoniosos de todos. Aunque bebía pequeños sorbos de masato, no pudo probar la comida. Otro anciano, another elderly man, con reputación de curandero, with a reputation as a healer, se presentó ante o enfrente de él, cubierto con una costra de barro seco, with so he was covered with a thick, with a dry crust of mud, y una resina, a resin, a la cual le habían pegado plumitas blancas in which they had put little white feathers all over him too, dándole el aspecto de un extraño pájaro recién nacido, so giving him an aspect of a strange bird, newborn bird. El curandero estuvo largo rato dando saltos y alaridos and shrieks para espantar a los demonios que habían entrado en el cuerpo del jefe. Luego le chupó varias partes del vientre, so he sucked various parts of the abdomen of Mocarito, y el pecho, haciendo la mímica, the mime, de aspirar los malos humores y escupirlos lejos. Además, frotó al moribundo con una pasta de paranari, una planta empleada en el Amazonas para curar heridas, to cure injuries. Sin embargo, las heridas de Mocarita no eran visibles y el remedio no tuvo efecto alguno. Alex supuso
Alex supuso que la caída de the fall había reventado, had ruptured algún órgano interno del jefe, tal vez el hígado, maybe his liver. Pues a medida que pasaban las horas, el anciano, the elderly man, iba poniéndose más y más débil, mientras un hilo de sangre escapaba por la comisura de los labios. Al amanecer, at dawn, Mocarita llamó a su lado a Nadia y a Alex, y con sus pocas fuerzas restantes, with the little strength he had left, les explicó que ellos eran los únicos forasteros o extranjeros que habían pisado Tapirahuateri desde la fundación de la aldea. Las almas de la gente de la neblina y de nuestros antepasados habitan aquí. Los Nahab hablan con mentiras y no conocen la justicia. Pueden ensuciar nuestras almas, dijo. Habían sido invitados, agregó, he added, por instrucciones del gran chamán, quien les había advertido que Nadia estaba destinada a ayudarlos, who had warned them that Nadia was destined to help them. No sabía qué papel, he didn't know what role jugaba Alex en los acontecimientos que vendrían. Pero como compañero de la niña también era bienvenido. He was also welcome in Tapirahuateri. Alexander y Nadia entendieron que se refería a Walimai y a su profecía sobre el Rajakanariwa. So they understood that he was referring to Walimai as the great shaman and the prophecy about the Rajakanariwa. So just to go back for that long word, the Rajakanariwa. So back, the only time that we've heard of this earlier was Nadia was talking and she says, que el Rajakanirawa was the temible espíritu del pájaro caníbal anda suelto, is what she says. So the terrible spirit of the cannibal bird is around. Cuando aparece, when it appears, hay muerte y destrucción. So she was talking about, this is back earlier, the beginning she says, but when that bird is around, that there's always death and destruction that follows it. So that's the Rajakanirawa. ¿Qué forma adopta el Rajakanirawa? Preguntó Alex. Muchas formas. Es un pájaro chupasangre. It's a blood-sucking bird. No es humano. Actúa como un demente. Nunca se sabe lo que hará. Siempre está sediento de sangre, is thirsty for blood. Se enoja y castiga, explicó Mocarita. ¿Han visto unos grandes pájaros? Preguntó Alex. Hemos visto a los pájaros que hacen ruido y viento, pero ellos no nos han visto a nosotros. Sabemos que no son el Rajakanirawa, aunque se parecen mucho. Esos son los pájaros de los Nahab. So, talking about, we've seen these big birds. They make noise and they make wind, but they haven't seen us. But those are different. Those are the birds of the Nahab. So the Nahab, I'm pretty sure they're referring to the white people there. So podemos imaginar que son esos pájaros. Esos pájaros son muy grandes y hacen viento and they make wind, you know. Vuelan solo del día. They only fly at the day, nunca de noche. Y por eso tenemos cuidado al encender fuego, para que el pájaro no vea el humo, so that the bird can't see the smoke. Por eso vivimos escondidos. That's why we live hidden. Por eso somos el pueblo invisible. Replicó Mocarita. Los Nahab vendrán tarde o temprano. Es inevitable. The white man will come sooner or later. It's inevitable. ¿Qué hará la gente de la neblina entonces? Mi tiempo en el ojo del mundo se está terminando. El jefe que venga después de mí deberá decidir, replicó Mocarita débilmente. Mocarita murió al amanecer at the dawn. Un coro de lamentos sacudió a Tapirahuateri durante horas. Nadie podía recordar el tiempo anterior a ese jefe. Nobody could remember a time before this leader, this chief.
que había guiado a la tribu durante muchas décadas. La corona de plumas amarillas, símbolo de su autoridad, fue colocada, was placed, sobre un poste hasta que el sucesor fuera designado. Entre tanto, meanwhile, la gente de la neblina se despojó de sus adornos, they stripped themselves of their adornments or their decorations, y se cubrió de barro en mud, carbón y ceniza en ash, un signo de duelo. Reinaba gran inquietud. There reigned a great unrest, porque creían que la muerte rara vez se presenta por razones naturales. En general, la causa es un enemigo que ha empleado mágica para hacer daño. La forma de apaciguar al espíritu del muerto, so the only form of pacifying or easing the spirit of the dead man, es encontrar al enemigo y eliminarlo. De otro modo, el fantasma se queda en el mundo molestando a los vivos. So if they don't do this, then el espíritu de la persona muerta que va a seguir molestando a las personas vivas. Si el enemigo era de otra tribu, eso podía conducir a una batalla. Pero si era de la misma aldea, so at the top of 213. Pero si es de la misma aldea, se podía matar simbólicamente mediante una ceremonia apropiada. So, if the enemy spirit that killed their person was from another tribe, then they could go to battle. If not, if it's from their own tribe, then they could kill it through like a ceremony, basically, is what they're saying. So, still top of 213, second line. Los guerreros que habían pasado la noche bebiendo masato estaban muy excitados ante la idea de vencer, to avenge al enemigo causante de la muerte de Mocarita. Descubrirlo y derrotarlo era cuestión de honor. Ninguno aspiraba a reemplazarlo. Nobody aspired to replace him. Porque entre ellos no existen las jerarquías, the hierarchies. Nadie era más importante de los demás. El jefe solo tenía más obligaciones. Mocarita no era respetado por su posición de mando, sino porque era muy anciano, but he was just respected because he was elderly. Eso significaba más experiencia y conocimiento. Los hombres, embriagados, so inebriated, y enardecidos and fired up or stirred up, podían ponerse violentos de un momento a otro. So in the middle of 213. Creo que ha llegado el momento de llamar a Walimai, susurró a Nadia a Alex. Se retiró a un extremo de la aldea. Se quitó el amuleto del cuello y comenzó a soplarlo, and she began to blow it, her amulet that calls Walimai. El agudo graznido, the cawing sound de la lechuza, like an owl, que emitía el hueso tallado, sonó extraño en ese lugar. Nadie imaginaba que bastaba con usar el talismán para ver aparecer a Walimai por arte de magia. Pero por mucho que sopló, el chamán no se presentó. He didn't show up. En las horas siguientes, la tensión en la aldea fue aumentando. Uno de los guerreros le devolvió un gesto de un jarrotazo en la cabeza, que lo dejó tirado en el suelo y sangrando. Debieron intervenir varios hombres para separar y calmar a los exaltados. So at the top of 214, second line. Finalmente decidieron resolver el conflicto mediante el yopo, un polvo verde, a green dust, que como el masato solo usaban los varones, so solo, like only men used it, varones, male. Se distribuyeron de a dos, cada pareja provista de una larga caña hueca y tallada en la punta, a través de la cual se soplaban el polvo unos a otros directamente en la nariz. Okay, so, es una forma de droga, me imagino, porque tienen este palo muy largo, like some kind of long stick,
apuntado en un lado y otro que está abierto en un círculo, y ponen el punto del palo en la nariz de otra persona, y esa persona en este lado sopla, blows, para que el polvo verde entre en la nariz de la otra persona, y todos lo estaban haciendo. Okay. So we're starting kind of like 8th maybe line down in the middle of 214 where it says el yopo. El yopo se introducía hasta el cerebro, got into the brain, con la fuerza de un mazazo, y el hombre caía hacia atrás gritando de dolor, yelling in pain. Enseguida, right away, empezaba a vomitar, dar saltos, gruñir, growling y ver visiones, mientras una mucosidad, a mucus, una mucosidad verde, le salía por las fosas nasales y la boca. No era un espectáculo muy agradable, pero lo usaban para transportar al mundo de los espíritus. Unos hombres se convirtieron en demonios. Otros asumieron el alma de diversos animales. Otros profetizaron el futuro. Pero a ninguno se le pareció el fantasma de Mocarita para designar a su sucesor. Bottom paragraph 214. Alex y Nadia sospechaban que ese pandemonium iba a terminar con violencia y prefirieron mantenerse apartados y mudos, con la esperanza de que nadie se acordara de ellos, hoping that no one would remember them. No tuvieron suerte, they weren't lucky, porque de pronto uno de los guerreros tuvo la visión que el enemigo de Mocarita, el causante de su fallecimiento, era el muchacho forastero. He was the foreign boy. En un instante, los demás se juntaron para castigar al supuesto asesino del jefe. Y enarbolando jarrotes and hoisting sticks, salieron tras Alex. Ese no era el momento de pensar en la flauta como medio para calmar los ánimos. El chico echó a correr como una gacela. Sus únicas ventajas, only advantages, eran la desesperación, que le daba alas, that gave him wings, y el hecho de que sus perseguidores no estaban en las mejores condiciones. Los indios intoxicados tropezaban, se empujaban, y en la confusión se daban palos unos a otros, mientras las mujeres y los niños corrían a su alrededor, animándolos. Alex creyó que había llegado la hora de su muerte. Y la imagen de su madre pasó como un relámpago por su mente, mientras corría y corría en el bosque. So we're in the middle of 215. El muchacho americano no podía competir en velocidad, ni destreza, nor skill con esos guerreros indígenas. Pero estos estaban drogados y fueron cayendo por el camino, uno a uno. Por fin pudo refugiarse bajo un árbol, accesando extenuado. Cuando creía que estaba a salvo, when he thought that he was safe, se sintió rodeado. He felt himself surrounded. Y antes que pudiera echar a correr de nuevo, las mujeres de la tribu le cayeron encima. Se reían, they laughed, como si haberlo cazado fuera solo una broma pesada, as if hunting him down was just some kind of joke. Pero lo sujetaron firmemente, y a pesar de sus manotazos, and despite their slaps y patadas, entre todas lo arrastraron de vuelta a Tapirahuateri. So they dragged him back to the village, donde lo ataron, where they tied him, a un árbol. Más de alguna muchacha le hizo cosquillas, was tickling him, y otras le metieron trozos de fruta en la boca. Pero a pesar de esas atenciones, dejaron las ligaduras bien anudadas. But beside all this, they did tie him up really tight. Para entonces, el efecto del yopo comenzaba a ceder, began to subside, or top of 216. Y poco a poco, los hombres iban abandonando sus visiones para regresar a la realidad, agotados. Pasarían varias horas antes que recuperaran la lucidez y las fuerzas.
Alex, adolorido, sore por haber sido arrastrado por el suelo y humillado por las burlas de las mujeres, and humiliated by the mockings of the women, recordó las escalofriantes historias del profesor Ludovic Leblanc. Si su teoría era acertada, se le comería de origen. ¿Y qué pasaría con Nadia? Se sentía responsable por ella. Pensó que en las películas y en las novelas ese sería el momento en que llegan los helicópteros a rescatarlo, y miró al cielo sin esperanza, porque en la vida real los helicópteros nunca llegan a tiempo. Entretanto, Nadia se había acercado al árbol sin que nadie le detuviera. No one stopped her, porque ninguno de los guerreros podía imaginar que una muchacha se atreviera a desafiarlos, that a woman would dare to challenge them. Alex y Nadia se habían puesto su ropa, they'd put their clothes back on al caer el frío de la primera noche. Y como ya la gente de la neblina se habían acostumbrado a ver los vestidos, no sintieron la necesidad de quitársela. Alex llevaba el cinturón. He was wearing his belt, donde colgaba su flauta, su brújula, his compass, y su navaja, his knife, que Nadia usó para soltarlo, to cut him down. En las películas también basta un movimiento para cortar una cuerda, and it was just enough to make one movement to cut a rope in the movies. Pero ella debió aserrar quizá un buen rato, por mucho tiempo, las tiras del cuero que lo sujetaban al poste. Mientras... Cameron Owens, if you're in the building, would you come for office? Cameron Owens. So second line up from the very bottom. Mientras él sudaba while he was sweating de impaciencia. Los niños y algunas mujeres de la tribu se aproximaron a ver lo que hacía, asombrados de su atrevimiento, shocked by her bravery or her daringness. Pero ella actuó con tal seguridad, blandiendo la navaja ante las narices, so brandishing the knife before their noses de los curiosos, que nadie intervino. Nobody intervened. Y a los 10 minutos, Alex estaba libre. Los dos amigos empezaron a retroceder disimuladamente, sin atreverse a echar a correr, without daring to run, para no atraer la atención de los guerreros. En ese momento en que el arte de la invisibilidad les hubiera servido mucho. Okay, so we're finishing that with this big space there in the middle of 217.